Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa, El Entre Copas. Les habla Ricardo Poveda y esta vez, y como ya es costumbre, me acompaña el profesor William Tapia. William, ¿cómo estuvieron esas fiestas patrias? Muy buenas, muy buenas. La verdad que muy endiosechado el asunto. Estuve en tierras de donde nace Chile, ¿no? La tierra central. Y la verdad es que quedé maravillado, quedé muy maravillado con lo que vi porque vi patria, señores, vi patria y vi una patria real. Mucha gente que fue incluso a un evento en San Francisco de Mostazal a bailar cueca. O sea, fueron a la fonda a bailar cueca. No, no fue a bailar cumbia, no fue a bailar, digamos, cualquier otra cosa. Fue a bailar cueca. Entonces hubo una reivindicación, un sentir tan patriota que la verdad es que no pude evitar enorgullecerme, no pude evitar inflar el pecho y sentir que de verdad había algo que salvar en este país. Y te bailaste una patita cueca, me imagino, también. Por supuesto, no, o sea, yo no puedo evitarlo. A pesar de que la verdad no soy muy buen bailarín de cueca, lo reconozco, he intentado aprender. La verdad es que ahora como que he captado algunas otras cosas gracias a, mm, a este escritor Juan Lago del FPP, y de repente hizo una Mm. crítica bien fuerte a lo que hacía Boric en el baile. Así que, claro, noté ciertas cosas y dije, oye, de verdad tiene razón este tipo. Muy inteligente, de verdad, Lagos, un gran conocido, la verdad que todavía no nos conocemos así en presencia, pero hemos hablado algunas cosas y la verdad es que es bien inteligente. Y la crítica fue pero punzante a lo que hizo, al baile mamarracho que hizo para variar Boric. Y, no, y tomé lecciones de eso, de lo que él relató. Y no, claro, el baile salió bastante bien. Es increíble cómo este país no te deja una semana tranquilo. O sea, claro, el 18 estuvo bueno, parte también estuvo muy bueno, pero ya el día domingo empezamos al tiro con problemas, después la gran parada militar, las pifias. ¿Qué ingrediente merecen las pifias? Porque un sector de la derecha salió a condenar que estas expresiones no son aceptables en una situación republicana, independiente del presidente y todo lo que tú quieras. ¿Tú consideras que es legítimo pifiar a un presidente en una actividad de ese tipo? A ver, esto es como el reclamo típico de quien obviamente le da una función a un determinado personero y el personero no cumple con las funciones que se le están pidiendo. O sea, el reclamo me parece obvio. Quizás no, quizá el tema de los insultos, ¿cierto? Es muy típico del comportamiento de masa, así que no me extraña, porque obviamente cuando tú estás en un anonimato, que es lo típico que pasa en las masas, la proliferación de los insultos es notable y no es esperable una cosa distinta. De hecho, la misma izquierda institucionalizó esa forma de reclamo y esa forma de violencia. Por lo tanto, que ellos ahora se sientan afectados porque le gritan saco hueá al presidente, siendo tan evidente que son ellos mismos los que han instalado la funa y el insulto gratis como forma de reclamo legítimo. Bueno, por parte de la derecha se entiende, bueno, ellos han tendido a ser históricamente más caballeros que la izquierda, por supuesto. Pero no, o sea, no me extraña para nada. La gente está molesta, la gente está en un proceso, en un cambio psicológico bien interesante. Desde el 4 digamos, de septiembre hubo un cambio tan notable del punto de vista de los valores, de la valentía, es decir, de que hoy día ya no hay nadie, por ejemplo, o hay mucha gente que no teme decir, yo soy pinochetista, por ejemplo, cuando se mantuvieron casi 35 40 años callados, la mayoría. Que si no fuera por Hermógenes, que es una gran excepción, la verdad es que Notables. mucha gente se quedó callado, notable excepción, muy saludo a don Hermógenes, si es que está viendo el Sí, programa, saludos a don Hermógenes, conocido de la pero casa. claro, pero si tú te das cuenta, hubo un cambio psicológico bien notable. Y es de esperarse de que este cambio no vaya a modificarse, porque ¿en qué se circunscribe ese cambio psicológico? En que el enemigo está al frente. El enemigo es el presidente. Y la ciudadanía creo que lo siente así. E Suena incluso, fuerte, de hecho, hay una canción punky que precisamente habla de el enemigo es el presidente, pero es increíble cómo se invierten los roles.
en ese sentido, William, ¿tú crees que este sea el inicio del giro a la derecha o tú crees que es algo que tiene que remecer aún más las placas tectónicas de la política chilena? No, yo siento que lo que se está manifestando hoy día es un cambio psicológico importante, pero es un cambio psicológico que tiene que ver con propiamente una reacción. Lo que ha pasado durante todo este tiempo es que o sea, hemos evidenciado lo que siempre ha ocurrido, que las masas son erráticas. Las masas son muy, muy, muy erráticas desde el siglo XX en adelante, cuando empieza este proceso histórico digamos, como de aumento del electorado y por lo tanto aumento de la democracia, como siempre han querido vender el siglo XX. Lo que nosotros notamos fue simplemente eso, o sea, una masa errática, como bien lo dice Jocelyn Holt, que tiende a decidir determinadas cosas según el calor del momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy día? Hoy día ocurre una reacción, pero no es una propuesta de cambio, es simplemente una reacción. Hoy, es como me tocaron los cojones, entonces hoy día ya como que estoy notando que no solamente estoy yo, o sea, hay mucha gente que le han tocado, le están pisando la cola y por lo tanto ahora hay que reaccionar. Pero simplemente esa reacción no es una propuesta, no es una propuesta de giro, es simplemente un enarbolar digamos, el malestar que se siente por una crisis económica evidente, por un cuestionamiento político también que cada vez arrecia más. Entonces, yo creo que es simplemente una reacción. O sea, ¿hay un cambio? Sí, un cambio psicológico importante. Hoy día hay más valentía, hay más ganas de decir las cosas, pero incluso la mirada, digamos, del general lo dice todo. Yo creo que claramente el general, la mirada era lo que un ex, no sé si un ex soldado, un ex miembro, digamos, del régimen, o sea, perdón, del régimen, disculpa, digamos, de los militares, que dijo, esa es la mirada que se le da a los cobardes. Sí, Entonces, es esa mirada la que está hoy día como reacción ante esta situación. Pero no es una propuesta, no, todavía no estamos en un cambio ideológico importante que se va a dar tarde o temprano, pero gracias a lo que estamos haciendo, quizá, digamos, tú, ¿cierto? Yo, Demian, Jorge Sánchez, ¿cierto? Que estamos tratando de dar una lucha ideológica que termine tarde o temprano en una propuesta con más cuerpo. claro, obviamente sí, lo hemos dicho hasta el cansancio, esto no se va a resolver en una elección y claro, es bonito ver estos gestos, pero mi pregunta ya más que nada, porque Camila Vallejo señaló, y de forma literal, que este era un grupo de adherentes de ultraderecha. Y la verdad que yo vi un par de ancianitas con una bandera chilena y me pareció cualquier cosa menos ultraderecha, siendo bien honesto. No, para Pero nada. quizás ellos nos están sobreestimando, lo que tampoco es malo. Claro. Sí, sí, claro. O sea, bueno, nos están otorgando mucho poder, ¿no? Mucha influencia que en realidad no tenemos, que quisiéramos tener, pero no la tenemos. Todavía no. No, claro, o sea, no es un ataque de la ultraderecha, a menos que obviamente tu juego sea siempre identificarte como el no ser. Es decir, hace mucho tiempo la izquierda es una propuesta de no ser, ¿cierto? Una propuesta en que, claro, nosotros qué somos, lo que no son ellos. Y por tanto, todo Mm, lo que represente esa valoración, todo lo que represente llevar la bandera, ¿cierto? Defender el escudo nacional, lo que todo, sea defender nuestra historia, nosotros somos anti eso. Entonces, claro, para ellos siempre va a ser un ataque de la ultraderecha. Y extrañamente parece que la ultraderecha hoy día está en un 62% del electorado, lo cual llama harto la atención. Es como que de repente se rompieron todos los cánones históricos. Y ahora la izquierda más real, en el fondo, tiene un 30 y tanto por ciento, que es lo que habitualmente históricamente ha tenido. Pero todos los sí, demás son ultraderecha, por supuesto. sí, o sea, claro, uno por un lado es una exageración, por un lado la clásica visión de nosotros somos los buenos, ustedes son los malos. Entonces, todo lo que ustedes hagan va a estar mal, y en ese sentido me parece curioso, y no sé qué opinión te merece, porque encuentro que esto está todo conectado, esta defensa que está realizando el gobierno a los militares, señalando que estas pifias en realidad eran unas pifias a las instituciones de las Fuerzas Armadas. Porque esto me parece ridículo.
pero considerando que hay problemas con el Ministerio de Defensa, hubo una filtración importante de ciertos correos de inteligencia del Estado Mayor Conjunto. ¿No te parece que quizás el gobierno estuvo tratando de blindar a las Fuerzas Armadas desde ese día? Porque claro, de hecho, el día de hoy, día jueves 22, renunció el general Paiva precisamente porque él ya habría sabido de esta filtración hace bastante tiempo y trataron de mantenerlo debajo de la alfombra. ¿Te parece que puede haber una relación en eso o simplemente circunstancial? No, en este punto yo creo que discrepo contigo. O sea, más veo una cuestión circunstancial. ¿En qué sentido? En que obviamente Freud ya lo había explicado en algún momento que también hay mecanismos de defensa psicológicos. Si lo quiere llevar más a otro punto, tendería a ser un mecanismo de defensa colectivo. El gobierno tiende a evadir, ¿cierto? Y dentro del proceso de aceptación está en la primera etapa, que es la negación. No, nosotros no. Nosotros, no, a nosotros no nos están tocando, no nos están diciendo nada a nosotros, o sea, y están pasando cosas malas, no es culpa de nosotros, no. O sea, siempre están en el punto de la negación. Entonces, claro, no están tratando de blindar a los militares en ese momento. Sí, era evidente que la gente que estaba ahí vino a ver la parada militar, no te vino a ver a ti. Entonces, es como obvio, ¿no? Menos con la tenía que siempre utilizaba y esa vestimenta de construccionista, así como como diría Demian, del not president. O sea, no te vinieron a ver a ti, hombre, vinieron a ver a los militares. Y evidentemente ellos, la gente, la multitud, está viendo lo mismo que miraba el general en ese momento. Estaba mirando a un cobarde, está mirando a un pésimo presidente, está mirando simplemente al enemigo. Hoy día, quizás mucho de la asociación no es justo, no es justa, ¿cierto? O sea, hay muchas cosas que dependen de otras variables, pero el presidente es importante, en este país sí. Entonces, es a él al que obviamente le llegaron los insultos, no a los militares, y en ningún momento se le falta el respeto a los militares por apoyarlos, ¿cierto? Contra el enemigo común. Ahora, sobre el tema de las filtraciones es bien interesante lo que ocurre, ¿no? Porque pareciera que al mundo se le olvidó, o a la prensa se le olvidó el asunto de los iraníes, ¿cierto? Del avión iraní que llegó a hackear, ¿cierto? O que llegó con inteligencia importante, que pasó por suelo argentino, que iba a Venezuela. Una, una, una cantidad impresionante, digamos, de información que tampoco sabemos si es real o no, pero lo que sí sabemos es que llegó un avión que no teníamos mucha información y de repente aparecieron que supuestamente venían a hackear. Extraño que de repente los iraníes vengan a hackear información chilena, pero pareciera ser que junto con la asociación con Venezuela, ¿cierto? Y lo que es el socialismo del siglo XXI, pareciera que obviamente hay una operación para sacar información, en este caso del Estado Mayor, que comprometa a los militares. Y los compromete en un sentido súper importante. O sea, no solamente hay una cuestión de la hipótesis vecinal, ¿cierto? De la estrategia, digamos, de la situación geopolítica en la que Chile se encontró históricamente y que siempre ha pensado que los tres vecinos se podrían venir encima, ¿cierto? Bolivia, Perú y Argentina, la hipótesis V3, pero no solamente eso, sino que obviamente hay un cuestionamiento, se ha filtrado esa información de que los militares habrían discutido o habrían mencionado algo acerca del gobierno, cuestionando las decisiones gubernamentales. Entonces, ahí es donde yo veo una cuestión bastante compleja, en el sentido de que, claro, ¿qué es lo que ha reclamado Gabriel Salazar durante toda la vida? ¿Qué es lo que ha reclamado la izquierda todo este tiempo? De que obviamente los militares han sido siempre intervencionistas, ¿ya? Que no tienen glorias, ¿cierto? Que hay puro demérito, porque lo único que han hecho ha sido atacar al pueblo. Cuando el pueblo ha buscado la emancipación, los militares le ponen el pie encima. Entonces, claro, hacer notar que el gobierno tiene un enemigo interno, además de su incompetencia, o sea, que tiene un enemigo interno dentro del gobierno, o sea, digamos, dentro de la plana mayor de los militares,
suena a querer justificar el intervencionismo y tarde o temprano probablemente a cuestiones más importantes. Es que de hecho no le puedes impedir a la inteligencia que emita opiniones políticas. Yo creo que es algo inevitable. De una u otra forma, son personas que tienen una formación en geopolítica, tienen una formación en inteligencia estratégica, entonces no le puedes pedir que no emitan una opinión o que no emitan quizás un análisis desde el punto de vista técnico. Pero claro, yo concuerdo contigo que el problema es la filtración. Y ojo, quizás muchos se van a entretener en analizar los informes de la PDI, los informes de inteligencia del 18 de octubre, tratando de buscar alguna causa, tratando de buscar algún nexo, que los hay. De hecho, estuve leyendo que se hacen menciones expresas al Partido Comunista, se hacen menciones expresas a la Mesa de la Unidad Social y una serie de otras organizaciones que habrían estado eh, luchando, comillas, comillas, desde el 18 de octubre y quizás desde antes. Ahí es la otra Pero patita, ¿no? esa es una patita, pero claro, Mm. porque tú señalas, en el fondo, esta sugerencia que le habrían dado al presidente de decretar el estado de excepción en varias zonas del país, cosa que no se concretó, claramente en el contexto en el que estamos ahora, tiene mucho más relevancia. O sea, no es que los militares hayan sido los mejores amigos de Piñera, no, eso tampoco, pero sí No, existe el prejuicio de que presidente de izquierda, militares deliberantes, comillas, comillas, en el fondo no considero que sea deliberante que los organismos de inteligencia den su opinión técnica, o sea, literalmente claro, pasan años estudiando para dar su opinión técnica, o sea, esa es su pega. Si no lo hicieran, creo yo que serían pésimos analistas de inteligencia. claro. Pero en ese punto en particular, ¿tú crees que puede haber alguna una operación desde el mismo gobierno? ¿O crees tú que la izquierda internacional está tratando de sabotear el gobierno de Boric? Te lo pregunto porque mencionamos a Venezuela y de hecho precisamente hoy Diosdado Cabello le pegó un par de golpes en el mentón a Boric tratándolo de peluchito, de merluzo, de bobo, de tonto, precisamente por cuestionar eh, la crisis humanitaria en Venezuela, criticar gran parte de lo que ha hecho el régimen en materia de derechos humanos. ¿A qué se debe que Boric les haya dado la espalda ahora? No sé, por lo menos a mí me genera ruido. No son declaraciones gratuitas, o sea, literalmente te echaste encima a, al régimen venezolano, que muchos desde nuestro sector pensábamos que eran los mejores amigos, que durante mucho tiempo incluso se habló de que este avión iraní venezolano venía a hackear las elecciones y hacer todo esta idea que tiene la derecha como de que la izquierda es muy maquiavélica y que siempre va dos o tres pasos adelante, que en algunos casos es cierto, en la mayoría de los casos no es así, es suerte simplemente. Claro. En ese sentido, ¿tú crees que sea una operación desde el gobierno de Chile o derechamente es algo externo a lo que el presidente Boric y todo su gabinete están en ascuas, así como estamos todos nosotros? Mira, yo tiendo a pensar, me suena mucho, digamos, o me cabe la posibilidad muy clara de que haya información acá sensible, no solamente en el sentido geopolítico, sino en el sentido de cómo los militares se van a demostrar deliberantes y por lo tanto se va a ratificar la información tarde o temprano de que los militares son un enemigo interno, ¿cierto? Del gobierno presente. ¿Ya? Pero, claro, la jugada es bien suicida, porque me acuerdo Eficaz. en algún momento, porque, bueno, primero yo diría que es bien suicida, ¿por qué? Porque no es el momento para decir algo así. ¿Y por qué no es el momento? Porque estamos todos apoyando a los militares. Estamos todos apoyando a Carabineros. El 62% de la gente está, digamos, cansada de esta idea en el fondo de que la izquierda siempre intente justificarse mostrando, digamos, la mierda en el otro lado. Pero también sería suicida en un segundo punto. Y es justamente lo que tú mencionas, ¿cierto? De que se revela información que en su momento no se creyó. Cuando se dijo que la PDI tenía información de que
el Partido Comunista y otras personas estaban armando toda esta situación del supuesto estallido social, esa información, incluso Fernando Villegas en algún momento lo dice en un programa, dice, hay gente que me ha dado esa información, pero que no quiere revelarla porque dicen no es el momento. Entonces, quizás esa jugada también sería suicida para ellos. Porque claro, quizás liberaron a los perros y no se dieron cuenta que los perros estaban en contra de ellos. O sea, va a haber mucha filtración de información, quizás por un lado y quizás por el otro, y ahí hay una cuestión, un juego, digamos, de suma cero. O pierdes o ganas. Y es complejo, porque aquí se abren todas las posibilidades. Lo que nosotros sabemos hasta ahora, ¿cierto? Lo que uno puede ver en la prensa es que hay dos tipos de información bastante sensibles. La primera es lo que tiene que ver con lo geopolítico y lo segundo lo que tiene que ver con las críticas que digamos que los militares han proferido a las decisiones gubernamentales. Pero claro, también se ha dicho por ahí, más bien en redes sociales, esta información de que habrían críticas, o sea, digamos, información de que hay todo un menjunje de relaciones con el Partido Comunista o con movimientos subversivos respecto al tema del estallido. Entonces, sería una jugada bien suicida. O sea, es como o gano o pierdo. Y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Porque Claro, estoy porque seguro que liberaron mucha todo. gente que nos escucha, y que estoy seguro que mucha gente que nos escucha está pensando, pero ¿cómo lo dejan en la duda? ¿Cómo, si es evidente que el tema del supuesto estallido social se armó? No, cuidado, no estamos poniendo la duda. La pregunta es, ¿quién hace el hackeo? Si lo hace la izquierda, es una jugada suicida. ¿Se entiende? Es evidente suicida, porque claramente va a haber información que quizás se va a revelar y que ellos no querían que se revelaran. Que querían quizás dos cuartos o tres, perdón, dos cuartos, tres cuartos de información que querían que se revelara. Y va a aparecer los cuatro cuartos. Y ahí es donde la jugada es bien peligrosa. Para nosotros es benéfica, por supuesto. Se va a decir que finalmente todos los que votamos el 22%, además de que teníamos razón en eso, teníamos razón en lo otro también. Y siempre lo tuvimos, ese es un tema de lógica. Pero claro, hay gente incrédula que necesita ver la prueba en la cara. O sea, e incluso así, muchos no van a creer. No, ¿Y cuántas veces es todo un cuántas complot. veces la derecha mostró que la izquierda tenía armas en el momento del golpe de Estado y todavía no creen? Entonces, de eso se trata este juego. Es una cuestión de inteligencia. Vamos a ver qué es lo que revela. Sin embargo, esas otras revelaciones yo creo que se pueden ocupar políticamente hablando de un lado o del otro. Pero yo creo que la información sensible de cómo armaron el tema del supuesto estallido, esa va a estar, pero sabrosa. Sí, es particularmente relevante todo el tema del el manejo de la información y principalmente los intentos de censura de parte del gobierno, porque sin ir más lejos, Interferencia no es un medio de derecha, Gamba tampoco es un medio de derecha, y le han No, pegado al gobierno de una forma que o definitivamente están recibiendo un financiamiento a un nivel que no nos podemos ni siquiera imaginar, es una posibilidad, o derechamente Boric es el leproso con el que nadie quiere estar, o sea, todos quieren desmarcarse de él. ¿Por qué señalo esto? Porque, claro, Interferencia es un medio que constantemente filtraba información sobre Piñera, sobre su gabinete, sobre mucha gente de derecha y siempre daba la sensación de que pegaba para un solo lado. Lo mismo Gamba. Gamba igual. Gamba igual. Pero en este caso, el mismo Interferencia hoy sacó una declaración firmada diciendo que todo lo que se publicó en contra de Lucía Damert y todas estas relaciones con el FBI, esta supuesta citación, es todo literalmente lo que ellos recibieron como fuente. O sea, ellos no cambiaron ni un ápice y al contrario señalan que podrían, están evaluando estas típicas fórmulas de no descartamos iniciar las acciones legales pertinentes. Lo que el lenguaje sencillo y cotidiano quiere decir, nos da lo mismo echarnos al gobierno encima. Exacto. Les da lo mismo. No tienen nada que perder. Es Entonces, que, que ¿quién nos también da a entender obviamente esto?
Es que también lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto que finalmente Gabriel Boric es tan inepto que ni siquiera aquellos que lo apoyaban los pudo mantener con él. Sí, es obvio, o sea, mira lo que ha pasado con la prensa, la pregunta que la periodista le hace acerca del embajador de España y la reacción patotera y patética que tiene un presidente como si fuera un cabro chico peleándose un dulce con otro cabro chico. O sea, Claro, como, como si fuera la periodista y más la que encima estuviera jesuita, atacándolo. Si era una más pregunta encima, simplemente. claro, más encima típica cuestión respuesta jesuita. Y me disculparán, pero eso tengo que responder con preguntas de vuelta. ¿No era jesuita? O sea, ¿hasta dónde? O sea, que es hasta típicamente zurdo. La cuestión como de volver la cuestión así. No, no, no. O sea, yo creo que él es tan patético y tan inepto que en el fondo terminó a los mismos que tenía a su lado, los terminó atrayendo, digamos, como enemigo. Entonces ya no, digamos que no genera duda, ¿cierto? De que en este juego el tipo está perdiendo. Es un compadre que se está quemando los bonzos solo. Pero si ni siquiera sus ministros le aplauden cuando termina de su discurso. No la aplauden. Y yo creo que Mario Marcel en especial estaba pensando, ¿por qué mierda dejé que este weón dijera todo esto? Porque claro, yo vengo a tratar de salvar el buque, a tratar de convencer a la gente de que, a los inversores, a los empresarios que van a invertir a este país, y este weón lo único que hace es demostrar que el gobierno o la impronta que tiene este gobierno es bananera. Y yo creo que tarde o temprano, cuando aparezca no sé, probablemente para Manuel Marcel tiene que aparecer un líder de centro para que él en algún momento diga, ya, voy a renunciar y me voy y dejo que esta wea se caiga sola, ¿cachai? Sería impresionante, o sea, el tipo ni siquiera puede mantener a sus legiones en el fondo unidas con él. Es de un simbolismo tremendo todo esto, porque da la impresión que estuviera recorriendo el mismo camino que recorrió Salvador Allende, solo que de una forma mucho más torpe y mucho más bruta. O sea, literalmente lo que a Salvador Allende le costó 2 años, esto es echarse encima a sus propias fuerzas políticas, Gabriel Boric lo ha hecho en meses. Eh, Tipo, es realmente impresionante la capacidad que tiene. Y claro, él tiene una admiración por Salvador Allende, de hecho él mismo comenzó su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas, vengo de Chile, y no sé, esperando que las vidas de Allende, no sé, tuvieran alguna especie de epifanía. No fue así, o sea, es ridículo. Es tan ridículo que yo creo que la familia Allende debe querer enterrarse bajo, no sé, bajo tierra, no sé. No creo que ellos se sientan identificados con Boric. yo creo que Incluso él, lamentablemente cometió un error antes, por Ricardo. Cometió el error de haber insultado uno de los países más poderosos del mundo y ese país tiene más amigos que la cresta dentro de la ONU, a pesar de todo. Entonces, nos insultaste y más encima esperé que las delegaciones todas se quedaran a escuchar ese comentario. está loco. Está loco, o sea, 40 lamentablemente, delegaciones se fueron. O sea, ni siquiera es como que estaban en el celular haciendo otra cosa, no. Se pararon y se fueron. sí. Y después volvieron. Porque sabían, era como cuando los conservadores se levantaban durante el siglo XIX y no podía haber quórum para sesionar. Una wea así. Fue de ese talante. Digo, llegó este weón, me voy. Chao. Nada, ni un respeto. O sea, ni un respeto. Entonces, es claro que este tipo, claro, está tomando un camino en el cual incluso simbólicamente termina enarbolando la bandera de Allende, porque por lo menos digamos que Allende el primer año no le fue tan mal, pero, pero a este tipo ni siquiera duró una semana y ya tenía problemas, o sea, el tipo es patético y demuestra claramente lo que la gente, de hecho me extraña tanto que la gente, al menos de hace unos 4 o 3 años atrás, antes de que ganara Boric, hicieron una encuesta y decía, ¿cómo miran al Frente Amplio? Y una de las cosas uno de los rasgos que más aparecía era de que no eran maduros para gobernar. Y sin embargo, ganó Boric. Y ahí donde uno dice, es que el centro político de este país no ha entendido nada.
Porque claro, si la visión de la gente era claramente que eran inmaduros, unos cabros chicos que no entendían nada, votarlos 3 años después, solo porque en el otro lado estaba Cast, y había que hacer un voto castigo, porque Siger no ganó, y por lo tanto el meterse bandera en el culo no ganó, ¿cierto? O el poliamor no ganó. Entonces no puedo votar por Cast porque estoy votando por un monje. O sea, ¿y votaste por un cabro chico patético? No, ahí se entiende que el centro está muy equivocado y hoy día ese mismo centro está armando todo un juego para poder volver a ser gobierno, tanto la centro derecha como la centro izquierda. Lo cual, bueno, es el camino que tienen que tomar, pero nosotros la derecha tenemos que estar mirando las cosas de otra manera. Claro, mirar desde el palco, o sea, si me preguntas a mí, yo a Evópolis lo veo más cerca de ese conglomerado con amarillos, con este espécimen que va a salir de la decisión de la ADC, el Partido Radical. Yo veo que Chile Vamos tiene sus días contados. Como conglomerado, ya no está ese pegamento, esa razón de ser que era de ser una especie de centro liberal que puede dialogar con la derecha. No, pues eso ya lo hicieron los amarillos, no tiene ningún mérito, es simplemente sentido común. Porque al otro lado tenemos gente que abiertamente suicida, como, como Gabriel Boric, gente que abiertamente se mete banderas por la raja, y es literal, o sea, no es una metáfora, todos lo vimos, espero que los que no lo hayan visto no lo busquen porque No, es claro, horripilante, pero claro. es así, es así, ese es el nivel de izquierda que tenemos en Chile. No es esta izquierda que busca hacer una revolución desde el pueblo y el proletariado, no, eso ya murió. La izquierda que tenemos ahora es algo tan patético como ver un grupo de drag queens sacándose una bandera de la raja. Esa es la izquierda. No nos veamos como una especie de estrategas superiores que son por mucho intelectualmente superiores a nosotros, que ellos siempre van pasos adelante. Y sí, puede ser, pero de ser así, entonces Eduardo Ortez va a ser presidente, no sé, en Algún 20 día. 30 años más. Y Claro. nosotros, claro, por lo menos yo no adscribo a la teoría del péndulo de que se mueve de izquierda a derecha y de vuelta, pero yo sí estoy de acuerdo en que viene un giro a la derecha y es algo que es natural, porque la izquierda y su propuesta, su modelo, su programa, es contra natura, es contra sentido común, es inevitable que ocurra un giro a la derecha. Pero claro, en este caso, ese centro solamente puede retrasar el cambio. Es un concepto muy marxista. Es como resistirse al cambio que es inevitable, una especie de materialismo histórico, pero hacia la derecha. No se entienda y que yo abogo o que yo considere que la forma de leer los fenómenos históricos sea el materialismo histórico, sino lisa y llanamente señalar que mientras más se aleje el eje, valga la redundancia, sociocultural de lo que es el sentido común, de lo que es natural, de lo que es propio de las sociedades humanas, del individuo y toda su naturaleza, es natural que exista además un giro, un retorno a lo que es cómodo, porque claro, la disolución de instituciones fundamentales como la propia familia, como el sentido del trabajo, no desde el punto de vista de la dialéctica del patrón y el trabajador y la lucha de clases, no. Relaciones naturales humanas que cuando se desnaturalizan, por lo menos al alma del chileno, eso se vio con el 62%, le genera un rechazo, le genera una repulsión, y eso es lo que la izquierda propone. No sé, Willy, ¿qué opinas sobre eso? Es que, o sea, cuando tú de alguna manera empiezas digamos, molestar con el palito al león, en algún momento el león tiene que reaccionar, po. O sea, y es una cuestión evidente, o sea, más, más eh, a raíz de la vuelta del voto obligatorio. Es una cuestión muy, muy, muy importante. Porque claro, cuando la política tiende a ser aburrida es cuando precisamente preexisten, digamos, perdón, o tienen preeminencia los acuerdos, las transacas, ¿cierto? Que tanto se reclamaron durante esos 30 años.
Claro, porque la política era fome, ¿eh? Porque claro, no importaba quién administrara, digamos, la situación. Jaime Guzmán lo decía muy bien en algún momento, la aspiración para sacar, digamos, lo más importante de la política, que es justamente la lógica del amigo-enemigo, para evitarla, la democracia viabiliza el conflicto. Y la mejor forma de llegar a un punto muerto en el que pudiésemos evitar ese derramamiento de sangre es que la política se vuelva fome. Claro, y porque al final las bases del acuerdo son tan inconmovibles que finalmente no importaba si gobernaba la concertación o la derecha, si en el fondo el modelo o las bases ya estaban echadas. Entonces, pero claro, no contábamos con la mezquindad de la centroizquierda. No contábamos con esa mezquindad porque, claro, ellos dijeron, no, ahora el gobierno es otra. Ah, no puede ser, po. ¿Cierto? Y le abrieron la puerta al lobo, como en la fábula de Sopo. O sea, es una estupidez. Pero ahora, pero claro, la reacción se viene y la gran pregunta es, ¿va a ser una reacción o una propuesta? Vuelvo al mismo tema. Es súper importante la labor que van a hacer intelectuales en este punto, especialmente por la parte, lo que la gente estúpidamente llama la ultraderecha. Porque claro, acá el centro político, ya lo dije en algún momento, el centro político se pueden poner de acuerdo, ellos le van a quitar piso, o cada vez le van a quitar más y más, le van a quitar importancia a lo que haga Boric, ¿cierto? Y ellos van a tratar de dejarlo todo ahí entre manos, ¿cierto? Hoy Un día ya ni siquiera, parlamentarismo de facto. claro, es que ya ni Claro. siquiera ven con malos ojos, no, ni siquiera ven con malos ojos las transacas de nuevo. ¿Cierto? Están hablando de que el acuerdo tiene que ser entre ellos, con determinadas reglas más claras, dijo Boris incluso. Reglas más claras, como si las anteriores no hubiesen sido claras. Claramente de izquierda. ¿Está ahí? Y Claramente no, mal hecha, con por ayuda de problemas técnicos, pero expertos. eran Con claras. ayuda de expertos. Ahora lo típicamente que supuestamente neoliberal que tanto criticaban, el tecnicismo, ahora tiene que venir en ayuda y en salvataje de esta situación. De repente la política ya no es suficiente. Ahora sí es interesante que la técnica esté mezclada, que es lo que Jaime Guzmán siempre ha dicho y que muchos conservadores incluso le reclamaron, ¿cierto? Usted se volvió un liberal, dijo el padre Lira. Me que trefe liberal, le digo. De que tres fue liberal. Claro, pues eso está dentro de la cuestión. Pero ¿qué tiene que hacer la derecha? Trabajar culturalmente el asunto, mirar desde el palco, decir, mira, si usted quiere hacer ese país, hagan ese país. Po. Porque tarde o temprano, el seguir agujoneando al león, el león va a reaccionar. Y la gran propuesta, la pregunta es si el león va a reaccionar con una propuesta clara de lo que tiene que hacer o vamos a seguir pauteados por la izquierda. Lo que ha pasado con el centro político es que está pauteado por la izquierda internacional, aquella a la cual supuestamente Boris le fue a vender la postura socialdemócrata, que no tiene, ¿cierto? A esa que le fue con los abrazos con Trudeau, ¿cierto? Y sus calcetines maricones, o qué sé yo, o sea, de todo eso está en ese punto, está en ese punto, pero claro, nosotros tenemos la derecha ahora tiene que dar una pauta distinta. Y esa pauta distinta tiene que empezar por un trabajo cultural importante, que no tiene que estar aparejada a acuerdos políticos de hoy, porque claro, lo que pasa es que estamos representados por políticos, y los políticos, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que les interesa? El poder. Y por lo mismo, el rojo de Edward puede traicionarlos todo lo que quiera, porque eso es lo que va a hacer. Él está buscando el poder. Ese Pero punto es nosotros, muy importante. Porque ¿qué nos más allá interesa? de los nombres, más allá de los personajillos, las figuras, es importante entender que el cambio cultural, este giro a la derecha, no va a venir desde los partidos políticos. Claro, es Exacto. probable que surjan nuevos partidos políticos que quizás puedan tomar esta vanguardia ideológica, cosa que le gusta mucho usar a la izquierda, que en el fondo el vector revolucionario sea el partido. Pero lamentablemente la Mm. derecha no funciona así. La No, derecha pues. nunca ha funcionado así. Los partidos políticos siempre han sido, por lo menos desde la centro derecha, mantener un statu quo y tratar de ir cediendo lo menos posible. No van a proponer, de hecho ni siquiera reaccionan, entonces es bastante eh, ingenuo creer que este giro va a venir desde ellos. Naturalmente que dentro de los partidos políticos hay gente que pueda propiciar ese cambio, se puede hacer formación, por supuesto que sí,
pero se Ujú. necesita de intelectuales comprometidos con la causa y no con un color determinado. ¿Por qué? Porque las alianzas son circunstanciales. Ya lo vimos en la elección pasada. O sea, literalmente el presidente Boric todavía es presidente, así que creo que cabe llamarlo así, merluzo, llámenlo como quieran, da igual. Tiene un gabinete dividido en dos, o sea, tiene dos almas. En la Que derecha son las son, almas de la izquierda, son las sí, almas de la son izquierda, las dos almas de la izquierda. sí, son las almas de la izquierda extrema, ya, o sea, es el comunismo rancio, ¿cierto? Pro partido, que como bien dice Jorge Sánchez, se juega más por el tema del materialismo dialéctico, ¿cierto? Histórico, y por el otro lado tenemos a los pochmos, o sea, tenemos a estos movimientos post-marxistas, ¿cierto? Más planteándose el método de la deconstrucción, ¿cierto? Incluso más aparejado a nociones más libertarias, por un lado, entonces, enójense todo lo que quieran algunos libertarios, pero es verdad, o sea, por algo algunos libertarios en algún momento miran a Foucault como alguien súper Claro, interesante para hablar de la sí. libertad. De hecho, Entonces, Foucault es el paradigma de ese vínculo que muchos en su momento nos pusimos una venda y nos hicimos los locos. claro, Pero dijimos, pero ¿cómo? lean al Foucault tardío, o sea, el Foucault de los últimos Exacto. 10 años fácilmente podría haber militado en algún partido de Chile, vamos, Exacto, entonces digámoslo. claro, lo que tenemos son esas dos almas que siempre están en una disyuntiva muy notable. Por supuesto que muy a lo Lenin, el enfoque es el poder, por lo tanto no interesa si nos llevamos mal, sino que lo que interesa es mantener el poder. Pero claro, esta izquierda extrema se la había jugado por el lado de lo posmoderno y por lo tanto había logrado la adhesión, digamos, de la prensa, que viene de las universidades, ¿cierto? De lo académico, terminó por derruir esos vínculos, pero claro, porque son vínculos líquidos. Y ahí Bauman es donde se equivoca cuando ve que esta cuestión como una consecuencia de la modernidad, ¿no, Bauman? ¿No? Bueno, ya murió, disculpen, pero según Bauman, claro, la liquidez no está dentro de la modernidad, es parte de la posmodernidad. Y quizá porque llevan los principios de la modernidad al extremo. Y eso es lo que hemos evidenciado. O sea, cuando el movimiento típicamente moderno es el comunismo en ese sentido. No lo que pasa después. Entonces conviven esas dos almas con principios súper súper distintos. Y claramente por lo mismo el conflicto está pero totalmente garantizado. Pero no le vas a pedir a la centro izquierda, a esa centro izquierda, digamos, típicamente Democrática, comillas, que es comillas. muy de Giddens, ¿cierto? Que aceptó el mercado, que aceptó el capitalismo como la única manera de financiar los supuestos derechos, no le vas a pedir a ellos cuando te estás hundiendo que te salve. Sí, esa centroizquierda típicamente también lo que busca es el salvataje, digamos, en el poder. No tiene representación política, pero no representación civil. Y la derecha, como tú bien dices, es más bien lo civil. Los partidos liberales y conservadores no eran partidos estratégicos, eran ecos de la ciudadanía de ese momento. ¿Cachai? Sí, Entonces, claro, no le vaya a pedir eso. O sea, el centro no te va a salvar. De hecho, esta es la oportunidad que tiene el centro para sacarte del mapa. y no morir en el intento. De Y no, hecho, exacto, y estuvieron no muy sonar, cerca de morir. no sonar poco evolucionado, no sonar, digamos, extrañamente un poco moderno. O sea, es el momento de hacerlo. Y por eso la derecha en este cuento, la derecha genuina no tiene nada que decir. Y no tiene que decir nada, tiene que quedarse callado. Y el Rojo Edward cada vez que habla la caga. Sorry, pero que cada vez que habla la caga. Javier Rosa, un gran amigo, siempre dice, es que el Rojo siempre ha sido hueón. Saludos, Javier, amigo de la casa. Sí, pero es verdad. El Rojo Edward tiene que quedarse callado. Porque en la medida que el Partido Republicano se retire un poco y diga, bueno, ya, esta situación es así, qué sé yo, y vamos por el trabajo cultural de verdad, ahí se puede hacer algo.
Pero por el momento, como bien dice la Viviana, ¿cierto? Gran amiga también de la revista, el Partido Republicano no tiene por dónde. Y si nos cortan el programa por, por el tema, lo siento, pero hay que decir la verdad. Si, ojo, nobleza obliga, este Ujú. movimiento No Más Pase culturalmente fue avasallador. O sea, hoy, recién el Partido Liberal, Blau y todo esto, liberal, Claro, comillas, vienen liberal. a subirse al carro, Mm, pero bastó que los diputados republicanos pusieran un golpe en la mesa. O sea, no estaba dentro de sus competencias, pero sí generaron ruido, que en el fondo en la política es un espectáculo, nos guste o no nos guste, claro, sí, se debaten leyes y es muy importante, pero el Congreso es un espectáculo. La Pamela Giles yo creo que es la primera política en años en entender que esto funciona así y no por nada es la abuela. O sea, puedes quererla, puedes odiarla, pero no te es indiferente. Es una persona que te obliga a tomar una posición respecto de su persona. Creo yo que eso es claro. lo que tiene que ser la derecha. O sea, no a un extremo, llevar, no sé, a un populismo aberrante, no, pero sí la estrategia trompista, la estrategia Bolsonaro, ir a provocar, no en el mal sentido de la palabra, pero sí a proponer los temas para que la izquierda te responda. Eso Claro. es proponer, pero ir con tus banderas, no, no tienes por qué ir con medias tintas o decir yo quiero hacer esto de esta forma, no, es decir, yo no quiero más pase, yo no quiero, no podemos decir la palabra, pero pinchazo, yo tampoco lo quiero, y bueno, alguien te va a decir, no, es que desde el punto de vista sanitario, bla, 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 sí, está bien, pero mi postura es, yo no quiero más porque esto transgrede las libertades, transgrede una serie de derechos constitucionales, y es así. No hay Mira, mucha yo más creo que, vuelta que darle. claro, lo Puedes que estar de pasa es que, acuerdo, puedes estar en contra, pero no, no te puede ser indiferente un tema así. claro, claro, en especial eso de la indiferencia no puede, no cabe. Pero yo creo que la derecha tiene que ser capaz de ser razonable en el sentido de que una derecha que, como diría Jaime Guzmán, ¿cierto? Que los principios estén claros, pero que los métodos, las formas puedan ser negociables. Por ahí esa noción. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo, no es que uno piense que el Partido Republicano no puede generar algo. Yo creo que sí puede generarlo en el largo plazo si los intelectuales también toman forma y parte de este asunto, el Partido Republicano puede dar más de sí. Hay algunas cosas bien interesantes, el tema del pase, el tema han sido los únicos, por ejemplo, que, digamos, Gonzalo Lacarrera en su momento le dijo, señora presidente, y no presidenta, ¿me entiendes? O sea, hay ciertas defensas que son lógicas y que me parecen que están bien, pero hay puntos donde uno dice, el trabajo no es político, el trabajo que tienen que hacer es cultural. Y el trabajo cultural es mucho más amplio que simplemente aparecerte como político y luchar esas banderas, porque lamentablemente tiendes entonces a aparecer como el rojo. Que uno dice, pero ¿cómo es posible, cierto, que el rojo Edward quiera entrar en el juego, entrar en la transaca, entrar en llegar a acuerdos políticos, cuando se supone que hoy día lo que se tiene que estar haciendo es una oposición de verdad a Boric? Y ese es tu papel. Ese es tu papel hoy día. Los otros van a llegar a un acuerdo y ya lo sabes, la centro derecha con la centro izquierda van a llegar a un acuerdo, probablemente va a haber una mayor estabilidad política durante un buen tiempo, pero es simplemente un camino que sabemos que va a terminar, por ejemplo, en la instauración de lógicas de Argentina. Sino porque ambas posiciones, centro derecha y centro izquierda, creen que la política, que el Estado es la solución a las cosas. Y por lo mismo, entonces la derecha tiene que mirar y decir, oye, pero o sea, que el Estado tiene que ser un eco de la sociedad civil, tal y como ocurría en el siglo XIX. Nosotros no somos los que vamos a dar la solución, nosotros vamos a escuchar a la sociedad civil, ver cómo ellos resuelven las cosas y de repente si podemos ayudar en algo, bueno, dale, pero, pero esa es la lógica.
Entonces, pero caer de nuevo en esta cuestión como de las transacas, de los acuerdos con la centro izquierda, weón. No, yo creo que ahí no estamos jugando bien. En algún punto No, ahora es cuando... que es poco Dime. estratégico. De hecho, es precisamente la estrategia Milei. La estrategia Milei es, tenemos dos opciones. Negociamos con los que quieren socialismo en cámara rápida y los que quieren socialismo en cámara lenta. Con el ENTA. Es así. Exacto. Exacto, justamente. ¿Y qué es lo que ha pasado durante toda la historia? La derecha gobernó durante todo el siglo XIX. Y cuando comienzan a aparecer los partidos de izquierda, la derecha intenta, de alguna manera, siempre mantener el barco a flote. Pero claro, el problema de mantener el barco siempre a flote es que obviamente los navegantes, digamos, la tripulación no aprende nunca la lección, ¿cierto? Se beneficiaron con la Corfo durante los gobiernos radicales. Influyeron tanto que terminaron incluso sacando la ley maldita, La ley ¿cierto? bendita, dicen algunos. Ley bendita, perfecta, ley bendita, hermosa, ¿cachai? Pero tarde o temprano, claro, ¿y qué pasó? Claro, dejaron que las cosas avanzaran a tal punto que terminamos en el derrotero de Allende, ¿cachai? Entonces, tratando de salvar el buque todo el tiempo. Al principio ni siquiera fueron oposición. Con Allende al principio no fueron oposición. No le iba a pedir que él se le hiciera el centro, pero tú no fuiste de tal oposición. Don Hermógenes lo describió y ya cuando empezó a quedar digamos, el desastre, cuando la derecha realmente pone punto en el asunto. Entonces, ahora es de nuevo, le salvaron el culo a Lagos, ¿te acuerdas? Con los ¿Sí? casos de corrupción. Le salvaron el trasero a Ricardo Lagos. ¿Por qué? Por la estabilidad de las instituciones. De nuevo. Oye, ser estadista está bien. Yo entiendo la idea de la institucionalidad, mantenerla de todo lo posible. Pero también hay una cuestión de lecciones históricas. Si finalmente la gente no entiende, los ciudadanos no entienden porque no han vivido esa situación. Ahora entiendo que hay un cambio cultural, digamos, y tenemos una reacción primigenia. Apoyémosla, aprovechémosla, pero hagamos trabajo cultural. Si no, siempre va a aparecer un rojo Edward, ¿cierto?, vendiendo el partido. Y es muy probable que así sea porque lo que yo sabía al menos era que el rojo Edward no tenía una conexión directa, digamos, con las bases. Las bases están muy molestas con lo que está haciendo él. Entonces, hagamos trabajo cultural, juguemos el asunto y vamos hacia adelante. Si no, la derecha va a terminar siendo siempre espectadora y en un país donde la mayoría de la ciudadanía se considera a sí misma de centro y que cayó en algún momento en lógicas de izquierda, es que nosotros tenemos que hacer el trabajo cultural. Nosotros la derecha siempre va a ser minoría, pero no por eso nuestras ideas van a ser minoría. Exacto. Y ese es el punto. Eso de las ideas principales de Guzmán. De hecho, la izquierda siempre lo cita porque era descarado. O sea, debemos redactarlo y proponer un sistema de tal forma que nuestros adversarios tengan que obrar de una forma muy parecida a la que nosotros hubiésemos podido obrar si hubiésemos estado en su lugar. Es Eso. eso es un orden republicano. Eso es muy portaliano, de hecho. Es demasiado eh, estadista, es demasiado tener una visión de república, de orden, de Estado. Es algo que se extraña, lamentablemente, porque cada gobierno viene, y de hecho ya lo cuentan como un chiste, como si fuese una anécdota. Venimos con la retroexcavadora. ¿No les da vergüenza? ¿No les da vergüenza? En serio, en serio. No le da vergüenza hablar de retroexcavadora, no le da vergüenza de repetir el tema de los territorios, no le da vergüenza hablar de, digamos, de minorías oprimidas. Por eso te digo, o sea, no tiene un trabajo cultural importante y ahí es donde uno dice, pucha, ojalá, ¿cierto? Ojalá que los republicanos prestaran atención a eso, ¿cierto? Pero hay que ser, hoy día hay que ser una oposición. Hay mucha gente que dice, pero no, esto no es posible. No, es que todos jueguen su papel. El centro va a jugar a ser una oposición buena onda. La centro derecha ya no es derecha, es simplemente un centro. ¿Ya? ¿Y quién es la derecha? Y la derecha tiene que ser templada, ¿cierto? Pero descarnada. Ser una oposición real. No darle ni un paso a Boric
digamos, salvarle nada. Con Israel, no salvarle nada. Yo, de partida, como Partido Republicano, estaría hablando con las comunidades judías. Ahora ya. Defendiendo a Israel, que uno de los más importantes digamos, vendedores de provisiones militares para nuestro país. Hablar con los judíos desde ya. ¿Cierto? O sea, por favor, le da saludos a nuestro presidente, güey. Yo estaría pero prendiendo fuego. Intelectualmente Ojo, hablando, yo no soy de la sí, calle, pero de eso no, que pero quemando literalmente esto es semáforos, una, no es un semáforos tema fascistas, ¿cierto? si uno No, está de acuerdo o no con alguna u otra posición en el conflicto en Medio Oriente. No, no tiene nada que ver con esto. No. que- Como bien señala William, es un tema diplomático y en la diplomacia la regla número uno es que tú no dices todo lo que piensas. exacto. Te tienes que guardar ciertas cosas y muchas veces si quieres decir un mensaje lo dices de una forma tan indirecta que nadie te lo pueda reprochar. Pero bueno, ¿qué le podemos pedir a una canciller que dijo que había ido a la corte de Carlos II de Inglaterra y que ha muerto cientos de años? No se le puede pedir mucho más. No, no, es que por eso la derecha tiene que ser, en este momento, ser una oposición real, confrontacional, ya, Impecable. picarle los tobillos a Boric, porque el centro no lo va a hacer. O sea, sabemos que Boric automáticamente se puede joder a sí mismo. Lo hemos visto, es inepto, ¿ya? Pero sin embargo, nosotros podemos aumentar el caldillo, podemos ponerle más sal al caldo, ¿ya? Y eso es lo que hay que hacer. Yo desde el minuto uno que este tipo se sentó en la moneda, perdón que lo diga así, lo he hueviado desde el minuto uno, en todas las redes sociales que he podido, desde el minuto uno. Y no he parado ni un día, señores, ni un día de hueviarlo en algún minuto. El tipo me tiene bloqueado en Facebook, en Instagram no sé por qué. Y de Twitter también. En Instagram parece que no ha cachado todavía, pero desde el minuto uno, señores. Y desde el minuto uno tiene que serse así. La derecha tiene que recordarlo. Incluso Jaime Guzmán, que apoyaba en algún minuto, apoyaba la democracia, él lo dijo. Una oposición democrática y respetuosa sucede, ¿cierto? O se lleva a cabo una oposición colaboracionista, como le llamó José Antonio Cast, cuando hay democracia. ¿Estamos en democracia, señores? ¿O estamos en crisis? Ese es el punto final. O sea, si no entienden eso de que no estamos en democracia, de que, oye, no porque respetaran el plebiscito significa que estamos en democracia. No. Todavía tenemos supuestamente todavía, en una supuesta nueva convención, quieren darle mayor importancia a los escaños reservados, Con paridad. con paridad. O sea, ¿hay alguna medida más antidemocrática que esa, señores? Entonces piénsenlo, ¿estamos en democracia? Lo dudo mucho. Y creo que Jaime Guzmán también lo dudaría mucho. De hecho, sin ir más lejos, para mí tampoco hay democracia si no hay Estado de Derecho. O sea, es lo básico. Exacto. Y en la Araucanía no hay Estado de Derecho, hay comunidades donde no llega la democracia. La gente no puede ir a votar porque no pueden salir. O si salen, corren riesgo de no volver. Y es así. Ahora, siempre nosotros hablamos que esto es un trabajo cultural y a largo plazo. Y este trabajo se hace como hormiguitas, todo desde abajo, desde nuestras humildes posiciones. Yo les quería proponer un ejercicio. De sus conocidos, que ustedes sepan que hayan votado por Boric o que hayan apoyado a Boric, ¿cuántos lo siguen apoyando? Y a los que lo siguen apoyando, pregúntenles, ¿por qué lo siguen apoyando? Creo yo que esas respuestas son mucho más clarificadoras para entender lo que fue el plebiscito, porque mucha gente que votó por Boric, y eso es estadísticamente así, votó rechazo. Exacto. No es gente que se haya vuelto de ultraderecha, no. Como bien dice William, es una reacción y es natural. Pero si podemos capitalizar esta reacción, debemos hacerlo entre nosotros, colegas de trabajo, compañeros de estudio, vecinos, apoderados de un mismo colegio.
esa es la forma en la que vamos a comenzar a trabajar. No esperemos que los partidos políticos hagan toda la pega, porque ellos no van a dar el salto al vacío si no tienen la certeza meridiana de que las fuerzas sociopolíticas los van a apoyar, de que las bases los van a apoyar con esas ideas. Es una pega que tenemos que hacer nosotros desde abajo, como hormiguitas. Entonces, humildemente les pido hacer ese ejercicio. Si nos quieren comentar abajo cómo les fue, créanme que para nosotros también van a ser resultados y vamos a leer las respuestas y nos va a servir de mucho para poder ir haciendo análisis, porque por lo menos es un ejercicio que yo he hecho y la mayoría eh, literalmente no quieren saber nada, porque se sienten Claro. humillados, primero se sienten decepcionados, se sienten engañados, muchos, Mm. porque claro, al otro lado les vendieron un fantasma que no existía, de un, de un gobierno totalitario que no era tal, con unas alianzas que no eran tales, y claro, cogieron a un merluzo. No lo digo yo, no lo dice William, lo dijo Diosdado Cabello, que no es de ultraderecha, no, literalmente es el segundo a cargo de la tiranía castrochavista. O sea, si él le dice merluzo, yo creo que es con propiedad. Yo creo que el giro se va a dar en especial cuando se reconozcan dos cosas. En el fondo, en un momento la Susana Iblán, cuando pude conversar con ella, me decía, no me gusta el gremialismo porque en el fondo el gremialismo lo que ha provocado es que se nos haya olvidado la política y por lo tanto le dejamos todo ese espacio a la izquierda. Yo creo que de alguna u otra manera, en algunos puntos tiene razón la Susana. En el sentido de que, claro, ¿qué es lo que, lo que ha imperado hoy día? Ha imperado la lógica de que la política es un espacio aborrecible, en ese sentido, porque esconde esta lógica de amigos y enemigos, y finalmente lo que hemos querido enarbolar siempre ha sido la sociedad civil. Sin embargo, insisto, estratégicamente hablando, y lo que el siglo XIX te enseña, es que la política es un instrumento pura para obtener el poder. Si tú prefieres que la sociedad civil sea la que obviamente distribuya recursos, establezca relaciones vinculantes, ¿cierto?, entre los distintos miembros de la sociedad, lo que tú tienes que hacer es, obviamente, preocuparte de la política, porque la política es la única forma de resguardarte, pero no caer en la lógica de que la política es la solución a las cosas. Porque eso es lo que ha pasado con la centro-derecha. Ellos están convencidos, gracias a muchas de las agrupaciones, digamos, intelectuales que están asociadas con el IES, ¿cierto? Y otros más, con el social cristianismo y en algunos puntos con el nacionalismo, a esta lógica de que la política es la solución. No, la política no es la solución. Sí es una manera de resguardar a los únicos mecanismos que están ahí para solucionar, que son la sociedad civil y el mercado. No hay otros. Entonces, esa es la lógica. Y ahí yo al menos llamo a todo el mundo a que se percate de eso. Y por lo mismo, la pregunta que hace Ricardo es importante, porque en el fondo estás haciendo trabajo dentro de la sociedad civil. No estás pidiéndole al partido que haga la pega. O sea, obviamente, insisto, esperamos que el Partido Republicano haga un trabajo intelectual importante. Sin embargo, no lo esperamos, no creemos que ellos sean la solución. Esperamos que todos los miembros, cada ciudadano tenga esa lógica de preguntar, de conversar, de debatir y obviamente generar nuevas ideas. Ahora, en ese punto, y ya abriendo la despedida, yo quisiera hacer una recomendación de un libro muy, muy, muy importante, del cual me pidieron hacer un prólogo y para la nueva edición de la editorial Entre Zorros y Erizos, que es este libro de la guerra ideológica, ya de Jorge Sánchez Fuenzalida. Muy Es un bueno. libro bien interesante, ¿por qué? Porque en algunos puntos, ¿cierto? Es muy fácil seguirle la pista a todo lo que nos ha ocurrido, digamos, en el último tiempo en este Chile revolucionario, ¿ya? ¿Por qué? Porque Jorge tiene esa capacidad de decirte quién es la víctima de esta situación, cuál es el objetivo final de estos movimientos de una izquierda que, claro, estas dos almas que luchan entre sí, entre la dialéctica materialista y el deconstruccionismo, pero tienen un objetivo súper claro, ¿cierto? Destruir Occidente. Y es tan evidente la situación claro, o sea, cómo los pasos que va dando Jorge
te van dando como todos los tips de cómo esto fue ocurriendo y cómo va a ocurrir cada vez, digamos, que se intente hacer una etapa como de este estilo. Un proceso, digamos, de este estilo. Así que es muy importante el libro. Y por otro lado, claro, representa ciertas críticas hacia el liberalismo y hacia las nociones capitalistas, pero yo creo que no tanto desde el origen que ellas tienen, supuestamente anticristiano, que no es así, sino a los derroteros del liberalismo, hasta dónde llegamos, ¿no? O sea, partimos con un Francisco de Vitoria reconociendo derechos igualitarios y terminamos con un Cristóbal Belolio. Entonces, entiendes que algo pasó, weón. O sea, entre medio del camino algo pasó y terminamos, weón, no sé, con un tipo apunado en la Adolfo Ibáñez que parece no entender, digamos, de qué trata el liberalismo. Entonces, en ese punto yo creo que hay que ser cuidadosos. Me parece que la crítica es bastante fuerte, pero y a la vez, y como que te enfrenta, te desafía a tener que buscarle la vuelta ahí. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Que terminamos en eso. ¿Qué pasó que terminamos en eso, güey? ¿Cachai? Es súper complejo, pero de verdad que lo recomiendo. Va a salir la tercera edición ya en editorial Entre Zorros y Erizos y es un gran aporte a lo que es la disyuntiva y la lucha cultural que estamos llevando a cabo. Sí, yo tengo la primera edición del libro, no sé, creo que Jorge le ha añadido un par de capítulos más, pero Uh-huh. sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay cosas, hay ciertos análisis en los que uno puede no estar de acuerdo, pero la facilidad que tiene Jorge para tratar ciertos temas, como el ser, como Occidente, como vectores ideológicos, conceptos que son propios del análisis político duro, no un análisis político del diario, no, un análisis político duro, Uh-huh. lo hace de una forma tan clara que tú no te puedes perder. Puedes estar de acuerdo o no. Uh-huh. Hay un capítulo que recuerdo que a mí me gustó mucho, que me hizo un clic muy similar a la metafísica de las costumbres de Kant, cuando él comenzaba a hacer un análisis de todas las corrientes musicales. Uno puede pensar, ¿qué tiene que ver la música? O sea, la música es un producto. Sí, la música es un producto, pero también puede ser un vector ideológico y es cosa de Sí. ver esta subcultura urbana de el trap, el propio reggaetón, eh, Uh-huh. tienen un fin, claro, un fin primario que es el lucro. Y no los podemos culpar de ello, o sea, todos buscamos un fin de lucro. Pero sí, de asunto, debajo de eso, existe una crítica muy profunda a Occidente y todos sus valores. En hacer apología del delito, del consumo de drogas, de la promiscuidad, que son asuntos que para muchos son las cosas banales. No, si es música, si da lo mismo. No va a influir en lo que yo pienso. ¿Seguro? ¿100% seguro que no estás condicionado? O el Uh-huh. solo hecho de que lo consideres normal y parte de la cultura. Yo tampoco considero que todo sea cultura, porque como, como dice el dicho, si todo es cultura, nada lo es. Entonces, si Claro, todo es arte, nada lo es. Pero cultura en un sentido bien amplio, eh, el hecho de que tú lo consideres normal ya habla del condicionamiento al que tú has sido sometido. Y así hace un análisis del rock, del metal, obviamente sin caer en un purismo extremista, pero sí de repente es bueno estar consciente de que uno está siendo influido por un medio. Muchas veces uno cree que las ideas que uno tiene son ideas propias, porque uno es un libre pensador y nadie lo va a influir a uno porque uno tiene una razón y la razón te conduce a llevar a ciertas conclusiones lógicas. Y muchas veces no es así. La mayoría de claro, las veces no es así. Uno a posteriori trata de justificar y razonar esas conclusiones a las que uno ya había llegado a priori. claro. Y eso es un problema de lógica y trasunta también porque lamentablemente la sociedad humana actual tiene muy bajos niveles de comprensión lectora, entonces se explica de esa forma. ¿Ya? Es un muy buen libro, de verdad, léanlo, léanlo. Dentro de lo posible, espere la edición, la próxima edición con el prólogo de William. Yo sé que William no está muy de acuerdo con la tesis nacionalista de Jorge Sánchez, pero es un diálogo interesante. Podríamos invitarlo un día a la Entre Copas. Por supuesto, por supuesto. Sería Yo un muy buen capítulo. me Lo podría vamos a comunicar dejar en con él carpeta. para hacer. Mm. Sí, no. Simplemente entender que estamos todos en la misma trinchera.
Sí, Lo he hablado con él y él también está en la misma trinchera que nosotros, y que el asunto estriba, ¿no?, en discusiones teóricas que quizás van a tener repercusiones, pero al final, ¿ya? Pero hoy día estamos todos en la trinchera, tenemos claro quién es el enemigo, sigamos en ese camino. Así que bueno, me despido, chicos. No pude tomar nada en este momento porque tengo que trabajar mañana, pero haciéndole poco honor al nombre, pero como siempre dice Ricardo, hay que basarse. hay que basarse, mi estimado. Muchas gracias, William. Muchas gracias a ustedes, nuestros queridos espectadores. El día de hoy, por motivos personales, Ignacio no pudo estar, pero esperemos que para el próximo capítulo ya pueda estar con su opinión económica que nos hizo falta. Hubo anuncios importantes en materia económica esta semana, no solo en Ya, Chile, a nivel internacional. Así que lo esperamos para la próxima, que nos dé el dato preciso. exacto, el dato duro. Un gusto y nos vemos la próxima. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao, chao.